Bienvenidos, bienvenidas a todos los presentes que hoy nos están acompañando en nuestro coloquio de investigación en diseño y comunicación. Mi nombre es Fabiola Knopf, soy coordinadora de las publicaciones académicas y responsable un poco de todo lo que está pasando en este momento soy. Y bueno, me llena de orgullo que la verdad que nuestros cuadernos del Centro de Estudios nos acompañan desde hace más de 20 años, ¿sí? Desde el año 2000, que interrumpidamente, todos los años, cada vez con más capacidad de publicación, estamos trabajando dentro del campo del diseño, de la comunicación. Para esto, hace unos años atrás, comenzamos a involucrarnos y a compartir estas experiencias dentro de la Facultad de Diseño de la Argentina, Buenos Aires, Universidad de Palermo, con otras instituciones del mundo. Y fue sumamente gratificante porque en realidad la demanda venía del mercado, ¿no? De lo que estaba pasando en el afuera, de las universidades, del campo académico. Y así nos fuimos haciendo amigos y comenzando a compartir esta red de publicaciones que ya no para. Así que hoy es un hermoso encuentro virtual, no nos podemos abrazar, ya lo haremos, pero realmente es sumamente gratificante para nosotros. Esta publicación, por supuesto, tiene referato, por supuesto está indexada en los lugares más premium que puede tener el campo editorial, como Cielo, Dialnet, EBSCO, tenemos Latindex, ahora estamos entrando en otras más. Y también tenemos lo que es el Open Journal System, que es el OJS, la plataforma abierta, acceso público abierto, de publicaciones donde universalmente ustedes pueden encontrar el artículo de ustedes y el cuaderno que nosotros, o la revista científica de nuestra institución, en cualquier biblioteca, en cualquier lugar virtual. Así que bueno, de esto se trata, es un desafío constante, es mucho trabajo para nosotros, pero realmente acompañados por todos ustedes es sumamente gratificante. A hoy estamos publicando 172 números, 172 cuadernos, así que explotó, desde la virtualidad y desde la pandemia explotó esto de la posibilidad de cuadernos publicados y realmente nos enorgullece. Todo esto nos llevó a que en el mes de febrero se armó una red de investigadores en diseño, ¿sí? Para de alguna manera esta actividad editorial dejarla plasmada, firmar algunos convenios con instituciones y armar nuevas redes. Para esto están los que hoy van a hablar y los que no van a hablar, están absolutamente invitados a sumarse a estos desafíos que en la universidad llevamos adelante. Así que bueno, no más por mi lado, le doy la palabra a mi colega que va a presentar a nuestros coordinadores de esta mesa, a Paco, a Francisco, a Carlos. Juntamos España con Colombia, así que fue una hermosura eso en los primeros encuentros por Zoom que tuvimos, y estoy sumamente feliz de que esto esté sucediendo y todos los colaboradores de cada uno de ellos. Así que Ale, mi colega, te doy la palabra, por favor. Gracias, Fabi. Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente también, me sumo a los saludos generales e internacionales, en este caso hermosamente internacional. Y bueno, justamente esta comisión en particular tiene una particularidad que casi ninguna otra tiene, o diría que ninguna otra tiene, que es una promesa de cuaderno. Hoy están presentando dos equipos muy importantes de investigación de Colombia y España, como bien dijo Fabiola, y también tenemos la presencia de Fernando Mas como autor independiente, que se van sumando también autores independientes en cada cuaderno. Una nueva línea de investigación que es justamente la de comunicación persuasiva, donde los autores, coordinadores y autores, van a reflexionar acerca justamente de esta comunicación persuasiva en torno al mundo de las marcas, del institucional, y cómo se relaciona justamente a nivel social todo ese entramado que genera la comunicación al interior de las empresas, de las corporaciones, no importa la escala, sino que lo que importa es cuál es el objetivo a través de esa comunicación. Y en ese caso hemos dado por canales diversos, con la gran presencia de Carlos Arango y su equipo
investigación que él irá a presentar desde Colombia, y de Francisco Torreblanca y Paco Lorente, perdón, donde vamos a tener bueno, el agrado de escuchar otras voces también. Esa pluralidad de voces internacionales, de género, desde diferentes saberes académicos y profesionales, es lo que hoy da comienzo a esa publicación que calculamos en breve tener dentro de esas 170 y pico de ediciones que ya tenemos publicadas. Así que, sin más, agradeciendo, felicitando a la labor hecha hasta hoy y acá para adelante, le doy la palabra a Carlos Arango, que va a hacer la presentación de este futuro cuaderno, y después a su equipo de investigación. Muchas gracias y que lo disfruten. Bueno, que lo disfrutemos, es para lo que estamos acá. Fabiola y Alejo, muchas gracias desde el comienzo que cruzamos destinos y que nos encontramos además que había unas viejas alianzas en el orden institucional, pues ha sido muy feliz como este camino que hemos recorrido armando el cuaderno, y cuando se suman Francisco y Paco, pues encontramos ahí una camaradería y también una resonancia pues con ese lugar geográfico que es Medellín, que de cierta forma es como un otro Buenos Aires y que de cierta forma como que le da a la academia como otros vínculos que también son importantes. Cuando estábamos armando la mesa para la comisión, encontramos un punto de convergencia que es la comunicación persuasiva, como en efecto lo dijeron ambos, que es propiamente nuestra línea de investigación, el grupo holográfico. El grupo holográfico está adscrito a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín y encontró en el concepto de comunicación persuasiva un concepto nodular de la comunicación en el campo del diseño y lo publicitario. Básicamente porque siempre que estamos en procesos de comunicación hay un empuje a la persuasión, es decir, siempre estamos buscando un cambio de comportamiento en el imaginario de otros en las audiencias, y eso sí que nos convoca. De tal suerte que hemos llegado incluso a ser atrevidos y postular que la comunicación como tal tiene un ánimo persuasivo, si no sería información, ¿no? Y pues en tiempos en que las audiencias se multiplican y los mensajes y los contenidos disponibles también, creo que es una buena época para pensar la comunicación persuasiva. Entonces, esa es la intención de la mesa. Vamos a estar dos grupos desde España y Colombia mostrando los procesos en los que estamos trabajando de cara a ese cuaderno que se publicará el próximo año, y que en septiembre, septiembre, estaremos entregando al grupo editorial responsable de la publicación. Agradecerles de nuevo y atentos a escuchar al equipo de Francisco y Paco. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, y muchísimas gracias por, por crear todo esto a Alejo y a Fabi, que tanta ilusión nos hace por el vínculo tan bonito que tenemos con la U de Palermo y, por supuesto, con la U de Medellín, que bueno, pues hemos visitado Paco y yo en algunas ocasiones, hemos participado en algunas actividades. Y bueno, ya saben que Medellín en particular pues es algo muy, muy emocional para ambos, y toda esta construcción que estamos haciendo pues todavía lo es más. Así que muy agradecidos por esta oportunidad. Y bueno, desde nuestro equipo somos 4 personas. Estaremos Paco, Lorente y yo como coordinadores. Y luego tenemos a Mariola Quesada, y tendremos también a Carlos González, que nos acompañan con unos temas súper interesantes en todo este mundo de la comunicación persuasiva, con líneas de trabajo bastante actuales y sobre todo con unos niveles de especialización bastante interesantes en todas ellas. Entonces, sin más, si les parece, les puedo dar ya paso al equipo para que puedan conversar y que expongan sus ideas de forma breve, y ya pasamos al equipo de Carlos si les parece. ¿Sí? Adelante. Okay. ¿Alejo? Vale, pues sí, Carlos.
Carlos, adelante, porfa. Vale. Carlos González, porfa. Muchas gracias. Un saludo a todos muy cariñoso desde España, y muy recientemente he llegado de Argentina, que estuve allí visitando vuestra tierra, y he vuelto enamorado de Buenos Aires, así que deseando volver por allí, totalmente, corazón. Brevemente contaros alguna cosilla sobre mí. Soy licenciado en Económicas, tengo un máster y profesor en una escuela de negocios SIC. Tengo también una consultora y he estado mis últimos 34 años pues combinando un poco mi experiencia como ejecutivo en grandes corporaciones y también actualmente como consultor. Y desde hace, os diría que como 12 años, trabajando mucho los temas que me gustaría llevar a este artículo, y que tiene que ver con el pensamiento crítico, con el mindfulness y también con la gratitud en los procesos de comunicación. El motivo fundamental de este interés, pues porque creo que estamos construyendo, o se está construyendo, una sociedad cada vez más beligerante, más polarizada, y creo que es fundamental traer ese pensamiento crítico para cuestionar los territorios desde los que nos expresamos. Creo que también es muy importante traer el mindfulness como esa capacidad de prestar atención a lo que está ocurriendo y quizás no a lo que nuestros pensamientos automáticos, nuestros prejuicios y sesgos traen. Y también la gratitud, porque me parece que es algo fundamental para construir relaciones y sociedades más sostenibles en el tiempo, desde ese punto de encuentro que es la empatía, ¿no? Entender al otro y agradecerle lo que está trayendo a nuestra relación, ¿no? Y a nuestra interacción, sean con clientes o sean con equipos o sean con cualquier agente de valor de nuestra cadena de stakeholders. Y eso es lo que me gustaría a mí aportar en este caso a este proyecto. ¿Suficiente, Fran? Buenísimo, Carlos, claro que sí. Bueno, es un temazo y seguro que el artículo, conociéndote, va a ser súper interesante. Así que muchísimas gracias, Carlos. Y ahora voy con Mariola Quesada, que nos trae otro temazo. ¿Sí? Disculpadme porque me tengo que ir. No te preocupes. Urgentemente, os pido 1000 disculpas, ¿vale? No te preocupes, pero estamos luego, cubriéndote. Bueno, un abrazo a todos. Adiós, Carlos. Cuidaros a todos. Un abrazo. Carlos, enorme. y avisa la próxima vez que estés por Buenos Aires y te pasa por la facultad. Pasé por ella y saqué una foto, se la mandé a Fran. Cierto. Pero la próxima vez no le mando foto, me voy a tomar un café con un mate con vosotros. Tenemos el chat, que te manden y nos contactas. Dale. Dicho, un abrazo enorme. Gracias. Bueno, lo dicho, continuamos con Mariola Quesada, que nos va a hablar de su tema, que es neurofelicidad, y dentro de este ámbito de la comunicación persuasiva pues tiene también su rol bastante interesante. Mariola, adelante, porfa. Muchas gracias, Alejo, Fabiola, por invitarnos y encantada y feliz de estar aquí, porque bueno, para mí es muy especial. No conozco vuestros países, estaría encantada de viajar cuanto antes. Bueno, de hecho, a ver, en noviembre viajo a Argentina. Tengo ganas de conocer el país y voy a hacer un viaje turístico en este caso, pero pasaré por Buenos Aires. Y para no robaros tiempo, porque sé que van todos muy justos, mi enfoque, bueno, primero presentarme, por supuesto. Mi nombre es Mariola Quesada, soy abogado desde hace 30 años, así que esto de la comunicación persuasiva lo llevo ejerciendo desde hace mucho, si bien es cierto que bueno, pues evoluciona a todos los niveles, ¿no? Soy también profesora de SIC, Business School, precisamente de esta disciplina, esta asignatura de comunicación persuasiva. Tengo una consultora de liderazgo y además un máster en neurofelicidad aplicada. Me fascina todo lo que tiene conexión con la neurofelicidad. Creo que hoy más que nunca es algo importantísimo. Y el enfoque que quiero dar a mi artículo, que me ilusiona muchísimo, es poder conectar la neurofelicidad con las claves y las estrategias para desarrollar la empatía, ¿no? Para fomentar esa felicidad en el ámbito laboral, en el ámbito organizacional, que es tan importante. Todo basado en una comunicación interna, que si bien esa comunicación interna conseguimos desarrollarla, vamos a conseguir organizaciones también mucho más empáticas, por eso hablar de empatía, más conectadas con las personas
y las personas que escuchan a personas son suelen ser mejor comprendidas, ¿no? Es lo de comprender para ser comprendidos, que era lo que nos decía Stephen Covey. Creo que es importantísimo trabajar esa empatía para fomentar un clima positivo, para que la cultura de las organizaciones sea una cultura más empática, más positiva y que lleve a la felicidad de todos. Y bueno, el enfoque del artículo va de eso, de ese éxito en el mundo empresarial relacionado con el desarrollo de la empatía conectado con la felicidad. Así que ya estoy en ello y me pongo todavía con mucho más ahínco y mucha más pasión para llegar a septiembre con un muy buen artículo. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Mariola, que tanto tenerte a ti como tenerte a Carlos es un verdadero honor el que hayáis querido acompañarnos y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues, muchas gracias, Mariola. Seguimos con Paco Lorente, mi compañero y también coordinador del equipo, y bueno, pues tiene otro temazo, como no. Paco, por favor. Muchas gracias, Fran. Bueno, ante todo, Alejo, Fabiola, mil gracias por armar todo esto, por ponernos en contactos y por estar ahí siempre. Que de aquí va a salir estoy seguro, un gran trabajo, pues de todas las personas que estamos rodeados, no puede ser menos. Gracias también a Carlos Arango por estar ahí desde Medellín, como decía, una ciudad súper querida para nosotros y bueno, pues este cuaderno la verdad es que es algo muy simbólico también tanto para Fran como para mí, por todos los vínculos que nos unen, tanto a Argentina como a Colombia, así que pues estamos súper emocionados. Bueno, voy al grano para no demorarme mucho y en este caso pues mi artículo hemos elegido un tema, creemos que de mucha actualidad y también de mucho futuro. Vamos a tratar el tema del rol de la ética dentro de la comunicación híbrida en el entorno del metaverso, pues un concepto muy de actualidad, muy de presente, entendemos también que muy de futuro, pero también que nos deja muchas preguntas abiertas que vamos a tener que intentar trabajar e ir cerrando y armando para que, bueno, pues encontremos un entorno híbrido pues que sea seguro para todas nuestras próximas generaciones. Todo el conjunto de valores y principios que recoge la ética creo que es esencial en todo el entorno de comunicación, en estos entornos híbridos que están llegando y están por llegar todavía mucho más. Y bueno, pues este concepto de metaverso es un campo que es totalmente experimental para todos nosotros, donde la comunicación de las marcas, pues creo que necesitamos que vaya a ser una comunicación muy limpia, muy transparente, muy de garantías. Y vamos a intentar pues desgranar todo ello, donde esta ética, como digo, empresarial va a ser protagonista y donde creo que el rol pues, debe ser proteger al consumidor con mucho respeto y donde las marcas y sus usuarios pues, se deben comunicar de una manera pues, muy clara y muy concisa. Espero que sea un tema bien rico, que nos aporte mucho y bueno, y que sume mucho pues, a este cuaderno que está por llegar y, como digo, que le tenemos pues, muchísimas ganas. Muy bien, Paco, pues muchísimas gracias. Como decíamos, pues otro temazo. Y ahora voy yo para cerrar ya y dejar paso a Carlos y a su equipo. Por mi parte, yo soy licenciado en Economía, después me formé en mercadeo, así que huí de un mundo un poquito más estático, aunque ahora está tan loco como es la economía, a otro más dinámico como es el mercadeo, que me gusta, me apasiona y lo vivo intensamente cada día. Y bueno, pues junto a Paco Lorente trabajo en nuestra agencia desde hace ya 17 años y la otra parte de nuestro tiempo pues la invertimos en la formación, tanto en España como en Colombia. Y bueno, especialmente en Medellín, en España y Colombia con ESIC, que recién tiene sede en Medellín, y también mucha vinculación con alguna otra universidad como ESUMER, Luis Amigó, etcétera. Bueno, mucha relación con el país, con la ciudad en particular y por supuesto con las personas, que es lo mejor de todo. En mi caso hablaré sobre la relevancia que tiene la marca personal como herramienta de comunicación emocional. Y bueno, yo que me dedico en el día a día sobre todo al desarrollo de marcas a nivel empresarial, considero que para hablar de marcas, de empresas, es importante hablar de uno, ¿no? Y de la marca de uno como persona y de toda la competitividad que tenemos a nivel personal, a nivel individual,
en un entorno tan complejo como el que estamos viviendo. Partiendo de que al final todo recae en las personas, pues ese personal branding se ha convertido en un altavoz muy, muy importante. Y luego tenemos la grandísima oportunidad, creo que la mejor que hemos tenido nunca en la historia, de aprovechar todas las plataformas digitales, todas las herramientas tecnológicas para ser nuestro propio altavoz, divulgar a cualquier lugar del mundo el conocimiento y los aprendizajes e interactuar con cualquier persona, ya digo, en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Entonces, bueno, vamos a intentar ver cómo la comunicación persuasiva pues tiene un vehículo de primer nivel en este territorio de la marca personal. Y sin más, pues daros paso a Carlos Arango, a quien le mando un fuerte abrazo, a todo el equipo de la U de Medellín y con muchas ganas de escucharos. Bueno, Francisco y Paco y colegas desde España, un placer siempre escucharlos y ver los avances que traen. Yo les voy a pedir que me confirmen si logro compartir pantalla. No se asusten, no vamos a hacer presentaciones muy elaboradas, solo hemos querido hacer como una pequeña guía para... Te silenciaste, Carlos, sí se ve, pero está silenciado, ¿eh? Lo que me pregunto es si tendrás buena conectividad, porque yo te veo un poco demorado. Si no, si querés... Bueno, tenemos un plan B y es No, sí, pero Catalina. Veía lo- perfecto, lo que- pero no se te escuchaba. claro, yo lo que te sugiero, Carlos, si querés, porque sé que, que estuvieron trabajando en la presentación esta general para todo el equipo, Sí, algo muy breve. si querés, no, está bien, pero digo, si querés, al momento de compartir, apagar la cámara, así podemos... Ah, ok. Vamos a intentarlo así, voy a apagar la cámara, yo voy a compartir, espero no quedarme muteado. Y Es que no sé por qué te muteas, se te mutea cuando compartís, no, no entiendo, qué raro eso. No podés desmutearte. no, yo no me muteo, solo se mutea. Ah, qué raro. Pero sí, está bien. Si no, salvo que lo Eh, comparta algún otro colega mientras vos estás hablando también. Si no sé si lo tiene algún otro colega. Aquí, Cata, ya teníamos el plan Ahí va, B ahora súper sí. preparado. Somos Bien. súper persuasivos. Bueno, entonces, Si pueden poner pantalla completa, por favor. Se agradece. sí, vamos, Cata, porfa, en la tercera diapositiva para presentar este trabajo. Bueno, entonces, una pequeña recontextualización. Entonces, como grupo, bueno, decir que el contexto de investigación en Colombia es particular y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología mide investigadores y grupos. No ha dejado de medir los grupos. O sea, para el sistema tal como lo entiende la política de ciencia y tecnología, como se entiende en Colombia, la figura de grupo aún es importante. Esto a pesar de que prácticamente en ninguna universidad, particularmente las privadas, se estimula eso que se llama la vida de grupos, es decir, no se destinan tiempos generosos para que los investigadores se encuentren y hablen. Entonces estos trabajos de grupo son más el fruto de conversaciones en los márgenes del tiempo, o sea, algún tinto, algún chat, y se empiezan a tejer esas relaciones. Y ese ha sido en particular el último año de trabajo del grupo. El grupo existe hace un poco más de 10 años y le da soporte al programa de comunicación gráfica publicitaria, que es el que coordina la aquí presente Ana Catalina Quiroz, guión Ramírez, ya se está estrenando con el guión, porque ya hemos empezado a perder citaciones por no poner el guión. Entonces, en ese contexto, es que llega la línea de comunicación persuasiva que amablemente se acoge como la línea que le da ruta a la comisión, y lo que vamos a presentar es trabajos en distintas fases de desarrollo. Van a haber trabajos ligados a investigaciones doctorales, como es el caso particular de Luisa Montalvo. Van a haber trabajos que están en formulación, como es el caso de lo que nos van a presentar el profesor Milton junto a el profesor Martín. Y van a haber trabajos que ya van en una línea de avance, como el propio de Ana Catalina, el de Brenda e incluso el de la profesora Natalia Grisales. Muchos de estos trabajos también por los asuntos de los tiempos hacen converger por asuntos más bien prácticos distintos campos.
Entonces vemos que convergen proyectos de aula con investigaciones, o proyectos doctorales con investigaciones, o proyectos de investigación propiamente hablando científica con proyectos de vida, etcétera. O sea, lo que van a ver es no solo temas de investigación en los que están trabajando los investigadores de holográfico, sino también trayectorias vitales en los que se encuentran los campos de la docencia, lo que aquí llamamos semilleros de investigación, que según entiendo en el ámbito internacional se entienden como clubes, que son grupos de jóvenes investigadores generalmente en pregrado y especialización y maestría que se unan a investigadores que tienen alguna trayectoria y demás. No hay ningún orden especial en la presentación más que el que enviamos como borrador y así los iremos invitando. Entonces, la primera presentación que tenemos es la de las profesoras Brenda Mesa y Diana Catalina Londoño, que además es un proyecto que integra una participación gremial de una asociación de facultades de publicidad en Colombia que se llama FAP, y ellas nos van a contar de qué va su artículo en construcción. Así que, Brenda, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, les presento este proyecto que estoy trabajando en colaboración con la docente investigadora Catalina Londoño. Y bueno, nos hemos enfocado básicamente en analizar lo que es el perfil laboral del diseñador gráfico en la actualidad. Entonces partimos en nuestro problema de hacer una observación alrededor de lo que está pasando en la academia. Sabemos que es un fenómeno que no solo ha afectado el contexto colombiano, sino que es algo que se viene dando en muchísimas otras universidades, y es que ha bajado la cuota, digamos, de estudiantes que se están presentando a las universidades. Y con ello también, entonces, digamos que se ha de alguna manera como disminuido también la cantidad de egresados que tenemos y la cantidad también de, digamos, de carreras alrededor enfocadas pues como en este discurso del diseño. Entonces lo que estamos haciendo en estos momentos es investigando y realizando un análisis del estado del arte para poder entonces analizar, perdón, específicamente cuál es el perfil del diseñador gráfico hoy. La metodología que estamos haciendo es tomar la literatura, hacer una revisión. En ese análisis hemos encontrado, o digamos, nos hemos dirigido desde dos aspectos claves. El primero es analizar las competencias, las destrezas, las habilidades que tiene el diseñador desde eso que hoy se está presentando, y lo estamos contrastando con cuáles son esas mismas, digamos, demandas que está ofreciendo el sector para estos egresados o para estos diseñadores, y saber si entonces hay una coherencia dentro de esas competencias o habilidades en el mercado laboral. ¿Qué hemos encontrado? En esa revisión de la literatura estamos en proceso, pero hasta el momento tenemos dos hallazgos interesantes. El primero es que hay un desconocimiento, o hemos observado, ¿cierto?, una suerte de desconocimiento alrededor de todo el potencial que tiene el perfil del diseñador, lo cual podría de alguna manera estar relacionado con lo que hablábamos hace un momento, de que es un mercado que se está volviendo complejo, ¿cierto? Y eso entonces ha hecho que en muchos casos los diseñadores los diseñadores gráficos en particular, terminen generando actividades netamente operativas o tácticas. Entonces, dejándolos a un lado o relegando pues como otras funciones que pueden estar más al tanto de la investigación o de la observación o del desarrollo de producto, etcétera. Y en el caso del segundo hallazgo, hemos encontrado que la formación del diseñador gráfico carece en algunos sentidos de profundizaciones alrededor de esas habilidades de investigación, de la gestión del diseño, también de aspectos pues etnográficos, de administración o de negociación. Entonces, en algunas de estas revisiones de literatura, es claro pues que los expertos hablan de que en sus estudios varias personas comentan que tienen como esa debilidad alrededor de cargos donde se exige este tipo de aspectos. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, como nuestra discusión alrededor? Queremos saber cuáles son, como lo decía hace un momento, esa articulación entre lo que está ofreciendo la academia y lo que el sector está demandando, precisamente para actualizar nuestros planes formativos, pero también para conectarnos más con el sector. Es evidente que la academia en algunos aspectos se ha ido
digamos, como alejando, y más que todo como por estas nuevas, digamos, como toda esta revolución de las industrias 4.0 que tienen nuevas herramientas, ¿cierto? Que están demandando nuevas actividades en el sector laboral y bajo las cuales para la academia es difícil actualizarse. Entonces queremos hacer esa revisión para saber qué es lo que podríamos ofrecer alrededor de esta investigación, que sea una herramienta útil, no solo para la Universidad de Medellín y la Facultad de Comunicación, sino en general para cualquier otra entidad, institución pues que esté ofreciendo este pregrado. Profe Brenda, muchas gracias. Muy claro y conciso. Y medio preocupante. Pero también creo Sí, que la claro. investigación, sí, que la investigación también debe servir como para eso, ¿no? Pues como enterarnos qué es lo que está pasando. Siempre les voy a confesar de una vez, me aterra la imagen de pensar que en 10 años estaremos solos en las universidades, dándonos la razón, diciendo, no, es que la gente de hoy no quiere el conocimiento ni la academia. Y la gente de hoy feliz por allá certificándose en competencias puntuales y haciendo trayectorias profesionales hoy inimaginables. Eso me asusta y me encanta, pues, o sea, y es un gran territorio de investigación. Así que Diana Catalina, sí, y Brenda, muchas gracias. Vamos a escuchar un proyecto sobre las Love Brands a cargo de la profe Luisa Fernanda Montalvo. No soy capaz de contenerme las aleluyas y los confetis cuando hablo de Luisa, que ha sido mi amiga y ha sido una colega con la que hemos trabajado desde hace mucho rato. Y sin lugar a dudas, ella es experta en el campo del branding y haciendo su doctorado propiamente en Barcelona, ha encontrado en ese amplio campo del branding pues un territorio más específico donde ha encontrado el amor, el amor temático. Luisa. Pues muchísimas gracias y a todos pues que nos hacen aquí parte del coloquio. Sí, bueno, el proyecto que voy a presentar está relacionado con mi tesis doctoral, que está todo vinculado con el tema de las Love Brands. Me dice Carlos, pues llevo años trabajando con el tema del branding y explorando todo ese pequeño embudo de llegar a un tema específico, encuentro el tema de las Love Brands. Entonces, fue muy interesante porque el primer acercamiento es llegar y encontrar la teoría de Kevin Roberts, que en el 2015 habla de las Love Marks, ¿cierto? Desde una investigación muy importante que él hizo en su agencia en Saatchi & Saatchi. Entonces, explorando un poco, y tiene que haber algo más atrás. Y hubo algo muy importante y mucho más atrás. O sea, de este tema se habla a nivel de academia desde el año 1998. Pero para quienes estamos en el mundo de la comunicación publicitaria, pues obviamente nos acercamos a los colegas y conocíamos la teoría de Kevin Roberts. Entonces, de ahí surge pues parte de la indagación para mi proyecto doctoral, y es conocer cuántos modelos de creación de love brands existen, ¿cierto? O de esas marcas perdurables, nosotros decimos que buscan que tengan un impacto mucho mayor a nivel emocional, ¿cierto? Más que un tema transaccional, es un tema emocional y todo lo que puede contener. Entonces, bajo esto, ha sido muy interesante ver la evolución del concepto, un concepto que al principio era tímido. Kevin Roberts casi que lo saca de nuestros anaqueles y bibliotecas académicas y lo presenta al mundo de las empresas, al mundo un poco más empírico, no tan teórico, y a partir del 2017 se empieza a ver un ascenso en el número de modelos que se proponen. Hay unos modelos que son muy disruptivos, hay modelos que parten desde el tema de la personalidad de marca, hay modelos que parten de tomar esas primeras propuestas de Fournier, de propuestas incluso del amor filial de Sternberg. O sea, aquí confluye psicología, sociología, mercadeo, comunicación, diseño, es muy bonito, es un tema muy interesante. Entonces, pues digo, desde el año 2017 en adelante, por año ya están apareciendo 4, 5, 6 modelos. A la fecha, pues analizamos 54 modelos, donde se logró encontrar una serie de dimensiones que son las que están dando vida a lo que es el modelo también que yo estoy proponiendo en mi tesis doctoral. Muchos autores, la gran mayoría han trabajado los modelos de manera empírica, lo cual sigue dando ese peso dentro de la comunidad científica de la experiencia en agencias, en empresas privadas, que es un encuentro que comentaba también con Carlos hace pocos días,
comentábamos la importancia de dejar esa discusión de, es que si tú no eres académico, no tienes cabida en este mundo para publicar y para proponer, cuando realmente el mundo de la calle, el mundo real, se está enfrentando con unas cosas muy interesantes. Entonces, en estos modelos, lo que más llamó la atención a nivel de las arquitecturas y las mediciones era ver cómo, y eso es lo que impide también que desde el mercadeo y desde la comunicación gráfica, el diseño, nos volvamos una ciencia, y es porque entro en una empresa con un modelo y no tiene nada que ver el mismo modelo aplicado en otra empresa, que puede ser mi vecina en puertas, y cambia completamente. Entonces, siento que sobra decir que cada 3 meses el cliente está cambiando en sus expectativas. Entonces, es muy interesante ver cómo cada una de las industrias ha tomado estos modelos, los ha analizado, los ha aplicado a casos muy concretos, encontrando en algunos congruencias. Y eso fue lo que al final para la tesis doctoral he venido trayendo, ¿cierto? Encontrando esas dimensiones comunes entre los distintos modelos que realmente pues pueden aproximarnos a un concepto que no se quede solamente en la propuesta de Kevin Roberts, sino que seamos capaces de traer otro tipo de propuestas un poco más académicas, más científicas, y como les digo, confluyendo distintos saberes. Entonces, eso es lo que se va a presentar en este artículo para el cuaderno que estamos formando aquí entre todos. Espero que sea un aporte interesante, no solo para la academia, sino también para quienes desde las empresas quieren crear esas marcas memorables, ¿cierto? Marcas perdurables que la gente diga, la veo, me enamoro y llego hasta el punto de que me la tatúo, ¿cierto? Llegar a ese punto de crear esas comunidades. Entonces, ese es mi aporte. Muchísimas gracias por prestarle atención a este tema. Luisa, gracias. Mira, por el interno me solicitan un ejemplo. Antes de que nos enfriemos y vamos a preguntas del público, que se nos puede pasar un poco danos un ejemplo así, digamos, internacional de alguna marca que pueda situarse en ese postulado de Love Brands. Pues hay una marca que hay que ponerla y ya es incluso marca cliché, y es hablar de Apple, ¿cierto? O sea, Apple ha logrado generar más que una love brand, casi que una religión. Sí, o sea, está el team Apple y el team las otras marcas, ¿sí? Entonces es gente, somos gente, yo también entro en este team, que defendemos la marca capa y espada. Es una marca que donde el amor incluso llega a ser irracional, hay poca lógica en esto, somos conscientes que los productos tienen falencias, pero no los vemos, y eso es parte de las características de quienes tienen love brands, ¿cierto? De quienes aman las marcas, los defectos pasan de largo. Otra marca que también lo ha logrado muy bien es la marca de Adidas. Adidas, al generar submarcas, ha logrado que distintas comunidades de consumidores las adopten para sus tribus, ¿cierto? Entonces uno encuentra ciertos tipos de chicos, de jóvenes, de tribus urbanas que usan un solo tipo de calzado, Adidas, ¿cierto? Y es lo que representa incluso su forma de ser y su espíritu. Entonces tú los ves con esos tenis y casi que puedes ya decir, hace parte de una comunidad, que es otro elemento fundamental en la love brand, la generación y la creación de comunidades. Entonces les digo pues que ejemplos hay muchos. Aquí en Colombia tenemos una marca hermosísima que genera love brand y que creo que pues, en Argentina, en España la deben conocer muy bien, es Juan Valdés, ¿cierto? Juan Valdés, que logra conectarse, un personaje ficticio que desde la antropomorfización le ha dado vida a todos los cafeteros, a nuestra cultura cafetera, ¿cierto? Logró que se olvidaran otros productos también origen de Colombia. Entonces, es una marca que queremos mucho por lugar de origen, autenticidad, unicidad, que hacen parte también de los elementos de las love brands. Y así tenemos, ¿cierto? Cada uno de nuestros países tiene, no podemos negar en Argentina, los mismos alfajores Habana, que hacen parte también de un elemento para el turista, ¿cierto? ¡Ay, qué lindo! Alejo, en el corazón. Entonces, vean ustedes lo que se genera, ¿cierto? Con orgullo muestro mi taza, eso es una love brand. Ya sabemos, Carlos, para cuando vayamos llevarles una carga completa, una conchita entera de café de Colombia. Entonces, muchos ejemplos hay, pero más o menos yo creo que ahí entendimos la idea con esas 3 marcas. En este momento Luisa, estamos con escasez de café en Buenos Aires, así que imagínate. No, por favor. Luisa, mira que tengo en mis manos. Sí. Ah, no, es que esa es la Biblia. Esa es la primera Biblia. Ese libro es espectacular y muy interesante porque
les digo, o sea, el libro se queda en una pequeña parte, uno sigue explorando en la red y Kevin Roberts incluso subió en la red la forma como mide las love brands, las love mark, como él las denomina, y es un ejercicio que incluso a nivel de universidad lo hemos hecho para medición de marcas, donde se mide todo el tema del amor y el respeto con misterio, intimidad, sensualidad, espectacular. Entonces uno explora muchas cosas más aparte del libro, y te digo, Francisco, que es un mundo desde incluso lo científico que lo deja uno como que wow, esto hay mucho por donde tomar a este toro. Espectacular. Vale, gracias. Listo, muy bien, Luisa, muchas gracias. Vamos ahora con Ana Catalina y Gustavo. Aquí encontramos otra de esas investigaciones que cruzan caminos como para que los fines de semana sean posibles. Y entonces Ana Catalina nos va a contar su propuesta de enfoque diferencial. Bueno, este es un, no sé, tiene como una historia antes de empezar mi intervención, y es que cuando yo llegué aquí a la universidad, me junté con dos compañeras que están presentes aquí en la sala, Natalia Grisales y Vanessa Sanguino, y dijimos vamos a investigar sobre el enfoque diferencial. Y es un concepto tan potente, pero tan desconocido en el medio, que necesita como mucho material de trabajo en materia de investigación. Entonces, el enfoque diferencial de género, en mi caso, se ha convertido casi que en mi compañero de vida en este momento. Sí, seguí, después de trabajar con Nati y con Vane, seguí trabajando el tema de manera personal y ahora lo he llevado a mi tesis doctoral. Entonces, es como el pequeño preámbulo a lo que quiero contarles, o lo que queremos contarles hoy Gustavo y yo. Entonces, es un término desconocido, ya lo dije, les voy a dejar ahí pues como una diapositiva con la que me quiero apoyar, porque a veces uno llega a entornos de comunicación, de diseño, de publicidad, y es un término desconocido por el ciudadano, porque es un término que lo importamos, llamémoslo así, de la comunicación pública y política. Entonces, lo que queremos Gustavo y yo en este artículo es identificar cuáles criterios de género se están contemplando en la industria publicitaria para la generación de una comunicación que sea más inclusiva e igualitaria en Colombia. Como lo decía mi resumen, uno, el término es desconocido; dos, las concepciones de género o géneros todavía son como muy tradicionales en la manera pues como que se abordan en el país, digámoslo así. Entonces, finalmente, lo que vamos a hacer es una metodología cualitativa que la estamos basando en la revisión documental, y para poder lograr como ese objetivo que nos hemos trazado, lo hemos abordado desde dos ejes medulares. Uno, el enfoque diferencial, que como ya lo dije, es un concepto que se ha trabajado normalmente en la comunicación pública. Y luego el empoderamiento femenino, que es como una reflexión importante y más reciente que está dando la industria publicitaria, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces, hablamos del enfoque diferencial como una metodología de análisis, incluye dos cosas: una metodología de análisis de las diferencias en la sociedad y de actuación de actuación ciudadana con base en esas diferencias, como segunda medida. Entonces, abordar por ahí el concepto de enfoque diferencial. Luego el enfoque diferencial de género, pues obviamente trataría de visibilizar y reivindicar la diversidad cultural, social e histórica que fundan especialmente las relaciones de género, como dice la diapositiva. Y segundo, el empoderamiento femenino, que es esa reflexión que se está dando aquí en Colombia, en la industria publicitaria, en todo el rastreo que hemos estado realizando más o menos desde el año 2016, empiezan a surgir iniciativas de género y tanto de regulación como de autorregulación en la industria que se han estado pues como implementando en campañas que ya he ido analizando. Entonces es eso, es cómo se une la regulación estatal con normas, cómo se reúne la industria publicitaria incluso con iniciativas como festivales publicitarios que tienen que ver con el género, cómo se une la Asociación Nacional de Anunciantes con una cartilla de compromiso de género para los anunciantes, cómo se une USAID y cómo se une obviamente ONU Mujeres a la discusión
con el tema del empoderamiento femenino. Entonces, lo que queremos es eso, desde la comunicación pública, revisar unos criterios de enfoque diferencial que ya desde el 2017 los había trabajado con mis dos compañeras anteriores, y ahorita desde la comunicación comercial, que es lo que estoy trabajando con Gustavo, revisar cuáles son esos criterios que deben existir para poder tener comunicación con enfoque de género, comunicación persuasiva con enfoque de género, y llevarlo al sistema que es comercial. No solamente dejarlo como en la publicidad con fines sociales, sino que lo que queremos es llevarlo a la publicidad comercial. Entonces, la revisión bibliográfica la estamos abordando desde 4 variables de búsqueda y de clasificación de la información. 1, el enfoque de derechos. 2, pues porque obviamente tiene que ver con los derechos humanos, el enfoque diferencial. 2, propiamente dicho, el enfoque de género. 3, la interseccionalidad. Y 4, la comunicación persuasiva. Desde ahí, lo que hemos rastreado son, como de cada equipo, de a 3 criterios importantes que debe tener ese instrumento. Finalmente, lo que queremos presentar es un instrumento, una checklist, que le diga al comunicador gráfico publicitario cómo abordar la publicidad de género en el país. Después lo llevaremos a otros países, pero por el momento estamos haciendo el esfuerzo para el entorno en el que estamos. Entonces es eso, generar esa checklist. Normalmente hemos trabajado el tema de enfoque diferencial solo desde la administración pública. Ya en la discusión que yo tenía en el 2017 con Natalia y con Vanessa, decíamos que tiene que ser un concepto conocido por la gente, porque es un concepto importante ahora con el tema pues del feminismo, y bueno, ahí está pues como también como basado en esas 4 variables está pues como el piso conceptual, llamémoslo así, del artículo: el enfoque de derechos, el enfoque diferencial, el género como categoría de análisis, los feminismos, el marketing social y la comunicación persuasiva. Es como, de ahí tienen que salir como esos criterios que vamos a presentar en el artículo que estamos pensando. El reto es importante, lo que queremos es hablar de comunicación persuasiva, pero sin necesariamente una etiqueta. La etiqueta va a ser género, comunicación persuasiva de género, sin importar si es una etiqueta de comunicación con fines sociales, de comunicación publicitaria comercial o comunicación desde el tercer sector, como lo queramos llamar. Entonces, esa es la apuesta que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata. Una de las cosas que siento mucho leyendo los artículos de Catalina y escuchando sus presentaciones es que sin duda hay unos discursos que uno podría pensar en algún momento que entraron como una moda, pero se van quedando. Y el hecho de que calen también habla de que están tocando sensibilidades y generando preguntas de fondo, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno siente que empieza a pasar con este asunto de lo diferencial? Y que sin duda se empieza a filtrar en políticas públicas, incluso con los colegas de España lo podríamos discutir al final. O sea, cuando uno mira los grupos en ciencias sociales en España que se dedican mucho a investigar género, ¿sí? Pero es porque hay muchos recursos de convocatorias públicas que están en esa línea y otras van desapareciendo. Uno puede criticar esas agendas siempre, pero en todo caso también hay que como que pensar qué parte de la discusión que nos proponen esos nuevos temas se está aferrando a cosas estructurales que nos están poniendo a pensar en cosas estructurales en serio. Creo que por esa misma línea de temas que parecieran llegar y no se van, sino que se quedan y se van transformando, creo que está un poco la presentación de los profes Carlos Berrío y Vanessa Sanguino, que nos van a hablar de la sostenibilidad. Además, si Carlos me permite contarlo, el profe Carlos nacía un poco de una pregunta de, pues, como cuando uno va en el carro o caminando y encuentra publicidad y empiezan a ver un montón de publicidad exterior e impresa con el asunto de somos sostenibles, ecológicos, y eso que tan, además de ese interés de comunicar que somos sostenibles, en realidad qué tan sostenibles somos. Entonces escuchemos a los profes sobre el artículo en el que están trabajando. Adelante. Bueno, gracias Carlos y a todos los participantes. Bueno, la investigación la estamos haciendo la profesora Vanessa Sanguino y yo, que somos publicistas, pues estudiamos un programa en publicidad, trabajamos en el medio y estamos ya dedicados como a la actividad académica. Nosotros también hemos trabajado y dictado asignaturas que tienen que ver con publicidad social. Entonces, digamos que tenemos ahí un interés, digamos que bastante profundo sobre este tema.
Y alguna vez nos encontramos, sobre todo la profesora Vanessa se encontró el concepto de marcas humanas y nos preguntaba, "Venga, ¿qué es eso de las marcas humanas? ¿Eso de dónde sale?". Cuando empezamos a revisar qué eran marcas humanas, pues nos vamos encontrando que son marcas que se autodenominan como cercanas al público, a los problemas sociales, a las dificultades que puede tener, digamos que la sociedad o la civilización, si se quiera. Y nos dimos cuenta que en realidad de lo que se hablaba detrás era de la sostenibilidad. Entonces ahí fue donde empezaron a surgir todas esas preguntas de las que hablaba ahorita Arango. Y digamos que hemos hecho una investigación interesante sobre el tema. Digamos que sobre el artículo que está, digamos que puesto en común aquí, nosotros nos preguntamos dos cositas. Pues la primera era cuáles son las características de la comunicación persuasiva que utiliza el término sostenibilidad por ahí, o por lo menos el concepto de alguna manera u otra. Esa es como la primera pregunta. Y la segunda, pues como lo decía Arango, básicamente es, bueno, ¿qué tan sostenibles son verdaderamente esas organizaciones que te hablan de la sostenibilidad? Y a partir de ahí empezamos a trabajar este artículo. Para el artículo propiamente lo que nosotros estábamos pensando es que nosotros fuimos al gremio publicitario y le preguntamos al gremio, venga, ¿cuáles son las campañas publicitarias que en el último año, los últimos años ustedes más, pues al gremio publicitario colombiano, más reconocen, o sea, que dicen, hey, esto es lo que nos representa? Pues entonces, digamos que la manera de hacer esa pregunta es ir a los concursos publicitarios en Colombia. Entonces encontramos que básicamente hay varios concursos en Colombia, EFI es quizás el más reconocido y premia unas campañas. Entonces, digamos que para este artículo nosotros revisamos las campañas publicitarias más premiadas en Colombia, las analizamos, digamos que desde un análisis textual, qué es lo que dicen, y luego nos dedicamos a mirar cuál es el comportamiento corporativo de esas organizaciones, no directamente, sino a través de indicadores o que en su plataforma estratégica digan algo así. ¿Listo? Entonces, digamos que esos resultados estarán, digamos que para el artículo. Sin embargo, pues como teníamos claro que aquí no había mucho tiempo de compartir nuestros hallazgos, nos encontramos con dos sorpresas interesantes a la hora de hacer el marco teórico pues, en toda esta investigación, pues que a mí me sorprendieron porque yo como publicista y igual la profesora Vanessa, digamos que asumiendo una posición crítica, muchas veces desconfiamos de esa publicidad que habla de sostenibilidad y nos encontramos con, pues no son hallazgos propiamente, son sorpresas en el, digamos, porque son hallazgos de otros autores. Y básicamente nosotros sabemos que del desarrollo sostenible se está hablando desde 1987, con esta Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, y a partir de ahí se empieza a hablar de la sostenibilidad como un asunto estatal, pero con el paso de los años hoy día se entiende que esta sostenibilidad es un elemento fundamental de las empresas y también de los individuos. Y entonces pensamos que esto era una moda y uno de los descubrimientos es que en realidad desde el siglo XIX se está hablando del tema. Es decir, desde el siglo XIX se habla no propiamente de la sostenibilidad porque el término no existía, sino que se habla de la ética empresarial. Y aunque de manera tímida hay muchísimas empresas en Europa y Estados Unidos que están reflexionando sobre el tema de la ética empresarial y hay un renacimiento en los últimos años con otro nombre que básicamente es el de la sostenibilidad. Entonces como que ve, qué interesante, esto no es algo nuevo, es algo que en realidad pues nuevo de hace más de 100 años. Eso es un asunto chévere. Y otro, digamos que de los descubrimientos que pues a mí me sorprendieron, me parecieron muy chéveres, muy bonitos porque también lo estoy viendo cuando hablo con gente que trabaja en las empresas o el empresario propiamente, es que el que una empresa le apunte a la sostenibilidad, muchísimas veces creemos como publicitarios que es que le está apuntando simplemente para cautivar a un público objetivo. Y que no, que hay muchísimas empresas que le están apuntando a la sostenibilidad por el compromiso de su CEO, pues, o sea, del líder de la organización que dice, no, es que pues es que tenemos que ser una buena empresa en esto, no importa que haya ranking, no importa, es que vamos a apuntarle. Y curiosamente, yo trabajo en una organización que veo que eso pasó, es decir, eso pasó por el compromiso de las directivas, como que vamos a apuntarles a esto, no por moda, sino porque es un compromiso. Y otro descubrimiento interesante es que bueno, antes, entonces las empresas le apuntan la sostenibilidad por sus directivas y también por los colaboradores o funcionarios que trabajan al interior de la empresa, o sea, que dicen, hey, esto es importante, hagámosle. Y en segunda instancia es que las organizaciones
que tienen más inclusión, es decir, que hay más diversidad e inclusión, precisamente son las más sostenibles, que eso es un asunto, digamos, que se ha venido estudiando en los últimos años y digamos que hay unas conclusiones tremendamente claras. Además de eso, ya para finalizar, pues nos vamos encontrando básicamente con que en realidad hay diferentes motivos por los cuales las empresas efectivamente le apuntan a la sostenibilidad y no es únicamente para cautivar público, que es lo que uno pensaría como publicista, porque no tiene esa visión. Y que efectivamente, pues en algunas empresas que no son tan sostenibles, les gusta decírselo, pero digamos que no es que todos los que digan soy sostenible en realidad lo sean, pero no es que todos los que lo digan no lo son, no. Pues digamos que digamos que hay muchísimas que sí le están apuntando y obviamente pues hay muchísimas que simplemente utilizan esto es tendencia, vendamos más. Entonces sobre eso es lo que estamos trabajando la profesora Vanessa y yo y digamos que el artículo que viene aquí es sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, profes. Creo que la podemos tirar de una vez. Para Carlos y Vanessa y la profe Ana Catalina, hay preguntas constantes sobre ejemplos que sean internacionales. Entenderán que es una mesa en la que, además de nosotros, hay gente desde España y tal. Y yo le contestaba algo a Alejo ahí como adelantando un poco, y es que esto no sea la típica queja de investigador, que no le dan plata, que no le dan tiempo, etcétera, que no le publican, etcétera. Pero es que en serio, por asuntos prácticos, nos toca elegir muestras de marcas locales que tenemos cerca, pues como por asuntos de ser prácticos, pero creería yo, y esto también es una sugerencia para Palermo y los amigos de España, creo que hay terreno suficiente para hacer investigaciones triangulando, ¿no? Las experiencias, porque tenemos acá no solo estas investigaciones, es decir, no solo lo que nos han contado Cata, Berrío y demás, y Montalvo, sino que de esos tres trabajos en particular, y los invito a leerlos en los artículos que hemos ido publicando, vamos dejando memoria metodológica, es decir, los modelos con los cuales están trabajando esos constructos, ¿sí? Ahorita que, yo no sé cuándo me toca. Bueno, me toca a mí en este momento, entonces, hablemos de una vez de lo mío empatando con lo anterior. Metáforas de la comunicación en los modelos de marca. Bueno, junto a Luisa Montalvo, que venimos trabajando el tema de branding hace un rato largo y ya hemos dejado en el camino algunos artículos y algún manual que hay por ahí. Luisa en su tesis hace un trabajo increíble de rastrear modelos de marca, solo los modelos, pues, y analizarlos. Y entonces con eso publicamos recientemente con otro colega que hoy no puede estar, que es Luis Rodrigo, que también fue en algún momento líder del grupo holográfico, líder del grupo de investigación. Encontramos un montón de modelos, pero haciendo el análisis detallado nos encontramos que en esos modelos de branding que se estudian en los cursos de branding y están en todos los manuales, hay diferentes concepciones de la comunicación. Entonces, en algunos modelos la comunicación aparece como una plataforma de difusión, en otros modelos la comunicación aparece partiendo de que la marca es el emisor y que el público son los receptores. En algunos modelos se asume que todo el diseño propio de la marca es como el mensaje, pero no siempre es así. Entonces, esto sí que es un coloquio en el sentido de que es lo que va a trabajar, porque en ese artículo en el que revisamos 17 modelos de marca, mirando cuáles eran los constructos que había detrás y cuáles eran las arquitecturas, una de las cosas que me quedó clara a mí para seguir trabajando era preguntarnos cuáles eran las metáforas de la comunicación que subyacían a esos modelos, ¿sí? Porque se creería que la comunicación es la misma, pero vaya que no es la misma, ¿sí? Eso sería pues es como el aporte epistemológico al cuaderno, porque es como una metateoría, ¿no? O sea, es como en estos modelos, que son arquitecturas o diagramas de cómo se entiende la marca, ¿qué lugar ocupa la comunicación? ¿Sí? Y entonces, me sirve para decir en este momento que tanto en el trabajo de Luisa, como en el trabajo de Ana Catalina y Gustavo, como en el trabajo de Vanessa y el profe Carlos, además de esas búsquedas de esos constructos, de esos objetos de estudio, hay una conciencia metodológica de preguntarse, pero vengan, es que no vamos a poder construir un campo de conocimiento si no somos transparentes al momento de decir con qué metodologías ponemos a rodar nuestros objetos de estudio. Y es una falencia en los tres casos. O sea, aquí ya les hablo como
líder del equipo de investigación y como editor, que he visto cómo van escribiendo y cómo van avanzando, es en serio. O sea, casi que en ese artículo con Luisa Montalvo en el que rastreamos los 17 modelos de marca, ni siquiera la mitad de los autores reportaban en el libro donde postularon el modelo o en los artículos donde lo han ido construyendo, con qué constructos trabajan, cuáles son las preguntas que hacen para medir los ítems, cuáles son los ítems, cuáles son las escalas con que se valora. Entonces, ¿qué problema tenemos? Tenemos un problema enorme en términos epistemológicos, discúlpenme que a veces se me sale lo filósofo, y es que hacemos investigaciones, pero luego esas investigaciones no se pueden comparar entre sí, no pueden construir una línea de investigación de mediano y largo plazo, porque cada que investigamos vamos con un modelo distinto, un poco porque nos toca, pero un poco porque los que están tirando línea en los respectivos campos tampoco dejan esas metodologías. En el caso particular de esos modelos, donde hay una buena cantidad de modelos que son desarrollados por consultoras, eso sí que menos revelan sus métricas y eso sí que menos revelan las arquitecturas con las que trabajan, porque eso es lo que cobran al final las consultoras. Entonces ahí yo creo que tenemos un terreno de investigación muy interesante y que aportaría a que podamos hacer investigaciones que puedan dar continuidad. O sea, que después de terminar una podamos investigarla, podamos compararla con la anterior y así. Bueno, vamos a escuchar a Milton y a Martín. Este es un ejercicio de investigación de Milton y Martín. Quiero destacar que son nuestros investigadores emergentes, están empezando, tienen muchas ganas, tienen la maestría aquí encima, están empezando en el terreno de la docencia y en el campo de la investigación, y entonces hemos tenido una conversación continua muy interesante con ellos dos, sobre cómo se investiga, qué puede ser importante, y aquí vamos a escuchar una breve descripción del trabajo en el que están. Decir que junto a Milton y Martín, Yajaira, recordarán a Yajaira y una colega de la Universidad de La Sabana, hicimos un artículo poniendo en prueba algo de lo que van a escuchar. Entonces, me gusta también escuchar investigadores que tienen trayectoria, que llevan ya años, que hablan de su línea de investigación como una cosa en desarrollo de años, pero también los que empiezan, porque es la renovación hacia el relevo. Así que Milton y Martín, los escuchamos. Martín, está muteado. Buenas tardes. Lo que vamos a ver nosotros alrededor de esto es el árbol de contenidos y la gestión de la comunicación digital. El árbol de contenidos en particular es cómo voy a organizar la información para que sea digerible en los medios digitales. ¿Qué pasa? En este caso, escogimos 3 marcas culturales de la ciudad de Medellín, los que son El Pequeño Teatro, El Águila Descalza y Acción Impro. La cultura en Colombia sí es una vaina netamente particular, el Estado se mete muy poco. Entonces lo que nosotros vimos en el árbol de contenidos es qué van a hacer en este árbol de contenidos, que vamos a analizar alrededor de todo ese contenido que se ha hecho en ese árbol. Y lo que descubrimos es, si bien se tiene una gran cantidad de seguidores en una red que está hecha para generar bonding, para generar un vínculo cercano con el consumidor como es la Instagram, sobre todo en particular para nosotros la generación anterior a los millennials, que somos adoptamos muy bien las redes sociales y los medios digitales. Los muchachos, los jóvenes, muchos más jóvenes, sí son nativos digitales, entonces para ellos es mucho más. Su comunicación se basa netamente en redes para ellos como TikTok o como Instagram. En este caso vamos a analizar Instagram. Y lo que nosotros estamos descubriendo, porque estamos en ese descubrimiento, es, si bien en el árbol de contenido lo que ellos tienen son noticias, expertos que son los mismos actores, eventos, porque pues obviamente publicitan sus propios eventos al tener estas 3 marcas culturales que escogimos, tienen sus salas propias, a diferencia de otros que casi no tienen, mejor dicho, no tienen los recursos propios. En Colombia la cultura se hace, digamos, de alguna manera con la empresa privada, pero también si esa son elementos propios. Entonces, lo que vimos es, se tienen muy pocos elementos del árbol de contenidos como tal. En esas estamos ahora.
Van a ver, aquí ven las estadísticas, pero finalmente lo que van a ver en esta diapositiva es que son videos, reels, historias, carruseles, pero todos hablan exactamente lo mismo, de cómo viene del evento que viene, de a quién van a traer, de qué se va a presentar, más no están... pasa la diapositiva, Carlos, por favor, o Cata, que la tienen. Lo que ven en azul oscuro son los cuatro enfoques de ellos mismos: expertos, noticias, eventos y testimonios. Y los dejo con el profe Milton, que Milton va a hablar de la gestión de la comunicación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Sumado a esto, nosotros vamos a ver un enfoque desde el referente, que es Henry Jenkins, y sus 7 principios para la construcción de una narrativa, un relato transmedia. Vamos a pasar todos estos contenidos bajo esa lupa y de alguna manera vamos a dejar un camino para la construcción creativa de estos contenidos, abordados en muchas plataformas que se rijan bajo estos 7 principios. Uno de los textos que se está explorando es la cultura de la competencia de Jenkins, y algunos textos también de Polari, que son los teóricos que tocan estos temas. Estamos ahí en la exploración de estos 7 principios y queremos como dejar una guía para quienes quieran ahondar en estas narrativas transmedias y poder desde ahí matricular una comunicación persuasiva. Gracias. Listo, Milton y Martín. Ver entonces que ellos toman unos principios de Jenkins de la comunicación participativa, cuando realmente lo es, y van a indagar esos principios en cómo se despliegan el árbol de contenidos de 3 marcas culturales que son importantes en Medellín. Ellos eligieron 3 entidades culturales de las artes escénicas que además tienen una cosa muy moderna que irá desapareciendo, según mi entender, que es sala. O sea, tienen sala. O sea, tienen que llevar gente a que vea teatro en el siglo XXI, cuando existe Netflix. Entonces, digamos que eso que son casi las últimas salas que quedan con esas características en la ciudad, sirve para ver en esta rejilla que nos está presentando Cata. Sirve para ver qué se puede hacer desde redes para llegar a ese público que es digital y que es de pantalla. Aparte de esto, entre otras, yo pues, he trabajado con el sector de la cultura, en particular en Medellín, y te cuento, pues, yo no sé cómo es en Argentina ni en España, no conozco esos mercados, pero particular en Medellín, tú vas al ámbito de las artes escénicas a decir mercadeo, comunicación digital, y ya, o sea, ya te sacaron. O sea, no, porque es arte, no, nada de mercadeo. Alejo tiene la mano alzada, ¿cierto? Sí, no, sumo a esto que vos decís, puesto que justamente estás dando esa duda de cómo es aquí. Acá, post pandemia, digamos, todas las salas de los espectáculos en vivo, ya sea de teatro como musicales, entre otros, incluso los cines, te diría más, están todas las salas agotadas permanentemente. Hay como una euforia, y no es solamente generacional, sino de todas las generaciones, de los más jóvenes hasta los más adultos, que, digo adultos, gente retirada ya, que ha vuelto al cine como ese ritual necesario cotidiano, pero también los jóvenes que necesitan el encuentro, lo físico, ¿no? Y esto es algo que vos y yo, que provenimos de la música también, sabemos que es tan importante y que es inalcanzable con un formato digital, ¿no? Eso nada más. Por favor, contágenos algo de ese revival. Aquí no se pudo reactivar, es bien duro. Pero como se lee desde aquí, Medellín, Colombia, uno mira en México, hay escena, me refiero a escena, mercado, pues consumo cultural, para ponerlo en términos como muy pragmáticos. En España también hay movimiento, en Argentina claramente lo hay, lo sé por el rock, lo sé porque hay bandas independientes que logran dedicarse a la música, eso aquí todavía no, o sea, es como una cosa. Y se me hace muy interesante como pensar la comunicación que puede aportar ahí, ¿no? Pues que es como un ámbito interesante. Nos queda un trabajo por exponer con la profe Natalia Grisales. Decirles que Natalia es, con todo cariño lo diré, nuestra profe de antropología y espacios públicos.
es la que después de escuchar en las reuniones que hablamos mucho de mercadeo, target, estrategia, vuelve, alza la mano y nos recuerda, hola, ¿se acuerdan que son personas? y Nati es muy buena docente y ha logrado procesos de largo aliento, ¿no? O sea, de estas cosas que permite estar en una plaza de tiempo completo. Una de esas es hacer proyectos de aula que semestre tras semestre se van renovando, pero conservan una misma mirada. Cuando yo presenté la primera idea, Natalia me buscó y me dijo que ella se sentía más cómoda para hablar de lo último en lo que está trabajando, y es que si bien ella ha trabajado el tema del espacio público, ha encontrado que el campus, una cosa que no sabemos si sea otra de las cosas que se pierdan en la contemporaneidad, pero el campus universitario también funciona para una lectura microsociológica del espacio. Sé que ella no dijo microsociología, son mis palabras tratando de interpretar esas cosas tan bellas que ella me dijo aquella vez. Entonces, Nati, te escuchamos, adelante. Ok, muchas gracias, Carlos, por la introducción. ¿Me escuchan bien? Ok, listo. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todas y todos compañeros acá en Colombia y allí en la Argentina, en España también. Efectivamente, de lo que vengo a hablarles el día de hoy justamente hace parte de un proceso que desarrollo en el aula con los estudiantes de la asignatura de espacios públicos. Es una asignatura que hace parte del programa de comunicación gráfica publicitaria. Es una asignatura que aprecio con el corazón y en la que vengo trabajando hace ya bastantes años. La aprecio con el corazón porque es una asignatura que también tiene todo que ver con mi formación, con el proceso de formación. Yo soy antropóloga y tengo un posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y allí en la maestría justamente trabajé espacios públicos y trabajé desde una perspectiva puntual. También el trabajo de grado tenía que ver con mujeres en el espacio público y con comercio informal en el espacio público, en un barrio complejo del Distrito Federal que se llama Tepito. No sé si en algún momento ustedes, profesores tan viajeros, reconocen ese lugar en esa ciudad. Me inquietó entonces, me viene inquietando desde el periodo de la pandemia, desde la época de la pandemia, justamente cuando nos encierran. Imagínense nada más una asignatura que se llama espacios públicos y nos confinan. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cierto? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si parte de la esencia de la asignatura es justamente que los estudiantes caminen la calle, ¿sí? Caminen los espacios públicos, identifiquen dinámicas de la comunicación, en particular de la comunicación publicitaria, justamente en los espacios urbanos. Y pues, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Justamente entonces generé, pues se me prendió el bombillo, como decimos por acá, y pensé en algo que ya venía también, tendrá que ver mucho también con mi formación justamente, pensar en la cotidianidad. Y pensar en una herramienta muy interesante que es la de las cartografías. Las cartografías sociales, por ejemplo, es un instrumento que se usa bastante en la investigación, incluso en la investigación se está implementando también en la investigación de mercadeo, la cartografía social, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que pensé? Y es el nombre que viene llevando entonces desde 2020 el proyecto de aula de la asignatura. Cartografías de la cotidianidad, así se denomina. Claro, estuvimos trabajando entonces, mientras el periodo del confinamiento, pues estuvo trabajando el barrio, ¿cierto? Entonces era la inquietud, ¿qué vamos a trabajar de la cotidianidad de los estudiantes? ¿Qué van a poder mirar? Entonces justamente enfocarlos, vamos a mirar este espacio en el que poco estamos, porque la mayor parte del tiempo estamos en la universidad, estamos todo el tiempo en la universidad, en clases, estudiando, haciendo trabajos, y yo qué sé, estamos en la universidad, y realmente al barrio, en donde se encuentra el hogar, solamente vamos a dormir, ¿cierto? Entonces fue muy especial y fue muy, muy interesante, de verdad, porque pues justamente lo que detonó el confinamiento y la pandemia, además de montones de cosas, pues por supuesto, esa necesidad de económicamente solventarse para muchas personas que vivían necesariamente, a propósito de lo que estaban hablando ahora, pues las salas de teatro, la música y demás, o sea, gente que se debe a los públicos, ¿cierto? Que deben estar en espacios. Y entonces nos encontramos en esta ciudad, no sé si pasó lo mismo allá en las ciudades donde ustedes están,
Aquí es usual, aquí en Colombia, en la ciudad colombiana, y mucho en la ruralidad también, esa práctica que llamamos acá el perifoneo, es el vendedor callejero, ¿cierto? Que anuncia a voz en cuello, pues, cuál es el producto. Entonces, sí tienen unas formas muy particulares de hacerlos también. Aquí hay trabajos muy bonitos relacionados con eso, también en Cuba. Y pues bueno, esa fue una posibilidad porque aquí nos encontramos que se disparó el perifoneo porque había una cantidad de gente que pues que no tenía forma de trabajar en la casa, el computador, yo qué sé, pues bueno, si soy cantante, entonces nos encontramos nosotros en la calle del frente de la casa, del edificio, el mariachi, el trío, la cantante, los rockeros, o sea, montones de cosas. Lo mismo los que venden vegetales, los que las pantallas, las pantallas estas, los protectores de celular, o sea, una cantidad de economía que usualmente tal vez estamos acostumbrados a verla en otros lugares de la ciudad, en el centro de la ciudad, o yo qué sé, se trasladó a los barrios, ¿cierto? Como una necesidad, pues obviamente de subsistencia. Ahí entonces los estudiantes tuvieron la posibilidad pues de estar atentos a esto, pero también cuando empezaron a darnos chance de salir de la casa, pues la idea era que cartografiaran también las economías del barrio, ¿cierto? En el entorno. Bueno, cuando ya regresamos a la universidad, entonces el semestre pasado empezamos a regresar 100%. Entonces, claro, la cotidianidad vuelve a ser entonces la universidad, vuelve a ser entonces el campus, el espacio de la cotidianidad, vuelve a ser entonces la universidad. En este caso, entonces, me ha interesado, lo hicimos el semestre pasado, vamos a continuar, ya tengo un buen acervo de información para la escritura de este texto. Justamente entonces miremos el campus universitario, miremos los espacios públicos que nos ofrece la universidad, ¿cierto? Pensaríamos espacios públicos dentro de una universidad privada, hay espacios públicos, claro que hay espacios públicos, sí, pues usualmente la categoría se entiende sobre todo es con estos espacios que gestiona lo público, ¿cierto? La institucionalidad, calles, plazas, parques, en fin. Pero encontramos entonces escenarios también dentro de estos espacios privados, ciudadelas universitarias, nos encontramos también con esta categoría, pensarlo como una ciudad universitaria, ciudadela universitaria, que efectivamente dentro de ella también vamos a encontrar muchas de estas estructuras que asemejan entonces los espacios públicos que están por fuera de la universidad, ¿cierto? Tenemos vías que comunican, vías peatonales, vehiculares, tenemos todo mobiliario, tenemos plazoletas y unos espacios donde entonces nos juntamos las personas. El interés entonces, reitero, en la cotidianidad, quiero traer algo aquí a propósito de la importancia de estudiar los espacios públicos, en este caso entonces, o en la asignatura, pero pensar entonces también en la universidad, en los espacios públicos intrauniversitarios, en esa función, la importancia de la función que cumple el espacio público como escenarios donde los grupos humanos entonces proyectamos nuestra identidad, ¿sí? Esa identidad que unos aceptarán, otros transgrederán, otros la ignorarán, ¿sí? Además de cómo se usa y se apropia en los espacios públicos construyendo a lo largo de la cotidianidad, construyendo unas territorialidades con los espacios, sí, unas formas como de apropiación de los espacios que llegan incluso a configurar territorialidades, ¿sí? Me identifico con este lugar, aquí es donde yo siempre estoy, donde me encuentro con mis amigos, hasta el punto de pensar que esos lugares son de ellos, ¿cierto? Y sentir como agresivo de pronto el que otra persona llegue al lugar, sabiendo que es un espacio público para todos, pero pues que eventualmente pueden generarse estas inconformidades que puede llevar incluso a confrontaciones. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué estás usando esto? En fin. Otra cosa importante también de este ejercicio investigativo en el aula, que lo hacen los estudiantes, por supuesto, yo oriento la mirada, entrego las metodologías, pero ellos son los que hacen todo el ejercicio de conocer el tema e investigarlo en profundidad dentro de la universidad. Otro elemento fundamental es la perspectiva desde la cual también estamos mirando los espacios públicos. Y es muy importante que esto quede claro, y es que abordamos los espacios públicos desde una mirada feminista. Esa mirada feminista, que es lo que permite, sí, en este caso, porque tenemos, a propósito pues de ahora lo que nos compartía la compañera Ana Catalina, justamente esta mirada nos permite visibilizar
formas de relacionamiento, ¿cierto? Y los espacios públicos son súper interesantes para mirar esa forma en que nos relacionamos entre identidades y otredades, esas construcciones también de dinámicas de poder en los espacios públicos, ¿sí? Cómo normalizamos o invisibilizamos prácticas también dentro de los espacios públicos, porque hace parte todo ello, pues, de todas unas estructuras que transversalizan la sociedad y que llevan también a que se normalicen ese tipo como de comportamientos y de prácticas entre nosotros los seres humanos. Entonces es interesante y reitero, pues sí, hacer hincapié en que es justamente desde la mirada feminista que se pueden entonces justamente visibilizar, dar cuenta de estructuras, de mecanismos ideológicos que van reproduciendo discriminaciones y exclusiones frente a los distintos grupos sociales, porque aquí también recuperamos una mirada interseccional, ¿cierto? No solamente pues miramos a feminismo, mujeres, no, sino que la potencia justamente de la mirada feminista y de los distintos feminismos, lo que nos ha aportado es justamente esa posibilidad de hacer el cruce, ¿sí? Entre distintas características que llevan justamente a que se desarrollen relaciones en inequidad, ¿cierto? Relaciones que en ocasiones envuelven mucho la discriminación y la exclusión. Y así nos encontramos entonces, hubo hallazgos muy interesantes en la universidad. Por parte de los estudiantes escogieron distintas cafeterías y lugares de estudio, equipamientos culturales, deportivos, como el Coliseo, culturales como la biblioteca, en fin, en donde identificaron, fue posible pues que esta perspectiva y esta manera de mirar el espacio público pues nos revelara unas formas de relacionamiento complejas que vale la pena pues profundizar sobre ellas mucho más. Básicamente sobre eso deriva entonces esta propuesta. Muchas gracias. Gracias a ti, Nati. Bueno, esas son las presentaciones de los artículos en los que estamos trabajando desde Medellín. Creo que se nota que están trabajando en cosas que aman, que son trayectorias vitales que se juntan. Querría destacar que en el terreno de la publicación, donde vamos cogiendo confianza y ya vamos tocando algunos escenarios internacionales y demás, este paso es importante, además de estar juntos, junto a los colegas de España, ir mostrando como lo que estamos trabajando. Querría simplemente como sintetizar diciendo que en nuestro caso la investigación por asuntos de cómo funciona institucionalmente en Colombia, necesariamente le toca integrarse a otros procesos, y a veces siento que eso tiene de positivo que no queda la persona que investiga en una oficina y la persona que da clase en la otra, sino que necesariamente se junta con la tesis doctoral, con el semillero de investigación, con los proyectos de aula, con la docencia, con la experiencia práctica, como en el caso de Milton y Martini, etcétera. Y bueno, pues es como sacar provecho de lo que tenemos y empezar a darle como proyección a eso. Yo quiero pues agradecerles al grupo de investigadores e investigadoras de Holográfico. Ser líderes de ustedes es un placer, pues básicamente porque cada conversación es como un reto, y también agradecerles a Paco y a Francisco desde Argentina, y por supuesto a Fabiola y Alejo. Quedamos aquí abiertos y con algo de tiempo para que hagamos dinámica de preguntas, abierto a lo que ustedes propongan. Gracias. Agradecerles de nuevo el espacio. Nos queda presentar a Fernando Más. Que Nos falta Fernando. Sí, claro. Sí, por ahí. Fernando, te presentas. Acá estoy. Bueno, presentate directamente vos como más. Bueno, muchas gracias. Agradecer en primer lugar a vos, Alejo, a Fabiola, por el espacio, a los compañeros y las compañeras de España y Colombia. Y bueno, tratar de ser muy breve para dejar un tiempito para las preguntas, las consultas, los comentarios. Y bueno, sintetizar el artículo que ya está escrito, que lo titulé Hacia una matriz tecnológica y gubernamental del marketing. Esas dos categorías, tecnología y gobierno, vienen de la sociología. Les voy a explicar un poquito por qué, presentándome yo. Yo soy licenciado en administración, o estudié licenciatura en administración. Después hice un doctorado en sociología,
Y finalmente me licencié en comercialización, hoy licenciatura en marketing. Les estoy hablando desde Mendoza, el oeste argentino. Estudié en la Universidad de la Aconcagua el grado y el posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo. Este artículo se desprende de la tesina de grado de la licenciatura en comercialización que defendí ahora el 30 de marzo, y que es algo que venía postergando durante mucho tiempo. De hecho, el doctorado o el proyecto de doctoral, cuando gané la beca de CONICET, tenía que ver con estudiar el marketing en plataformas digitales, y me interesaba hacerlo desde una perspectiva crítica en el sentido de abrir a la reflexión de las disciplinas empresariales o manageriales, como les llamo yo. Terminé haciendo una genealogía, que ya voy a explicar un poquito a qué va esto o cómo lo entendemos, del concepto de competitividad, y dejé de lado el marketing y bueno, me volví a encontrar ahora después de un par de años. Hice una genealogía, y esto lo podemos ver en el artículo, que trata de sintetizar una malla metodológica, digo, para que se puedan realizar estudios sociológicos de las prácticas y de los sujetos que se encargan de la comercialización, porque si bien la sociología se ha encargado de estudiar desde el punto de vista operacional este objeto, la comercialización, el marketing, celebro haber escuchado la palabra mercadeo, pensé que había desaparecido y que los anglicismos nos habían colonizado por completo, y lo ha hecho dentro de asignaturas como el comportamiento del consumidor, o bien desde perspectivas críticas como cómo encausan, a veces de manera poco ética, a veces manipuladora, el deseo del consumidor. En este caso, a nosotros, digo nosotros por mi equipo de investigación, que nos dedicamos a la sociología del management y de la economía, nos interesa cómo estas disciplinas nos han constituido como sujetos. ¿A quiénes? A los que nos encargamos a estas disciplinas, ¿no? ¿Qué nos han hecho decir y hacer desde hace un par de décadas? ¿Y por qué decimos lo que decimos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? A tal fin nos concentramos en estudiar los textos mainstream del discurso académico del marketing, que estimamos que más o menos globales, como por ejemplo autores como Kotler, Armstrong, Lam. También me gustaría escuchar si han llegado a países como España, como Colombia. Nosotros damos por sentado que sí, también basándonos en algunos artículos que han estudiado al respecto. Y también en la Argentina nos concentramos en quienes hicieron la llegada, que fue bastante rápida y copy-paste de lo que sucedía en Estados Unidos a la Argentina. Estoy hablando de década del 70, del 80. Esta historia o sociología históricas toma como paradigmas a dos otras grandes esferas, que es la economía, y no solo esferas, sino mutuaciones de un régimen productivo como el capitalismo, y decimos que los textos académicos del marketing se refuncionalizan a partir de la década del 80, sobre todo a partir del concepto de competitividad, que es el principio de la competencia que instala la microeconomía del siglo XX, pero con otras funciones y otros intereses, que es dictaminar que hay que vencer al otro en términos de fuerza, vigor, ganar participación de mercado, también ser diferente, ¿no? Y por otro lado, el nuevo régimen productivo capitalista, post-fordista podríamos hablar, o llamarlo también capitalismo cognitivo, que nos dice y que acentúa, porque hay estudios nórdicos sobre todo, que el marketing desde principios del siglo XX, siempre hablo de textos académicos, ¿no? Se ha centrado en hablar de la orientación al cliente, ¿no? Y como a partir de los 80 esto se profundiza con la personalización, singularización, etcétera, hasta llegar hoy con tecnologías que permiten acentuar este principio. Estoy hablando de la Big Data, bueno, 2.0, 3.0, 4.0, algoritmos, etcétera. Ahora bien, para poder personalizar es necesario otras dos dimensiones, otros dos mecanismos, por eso hablamos de tecnología,
y que lo que planteamos es construir una relación, aparece la dimensión afectiva, cómo hay que hacerse amigo del cliente, y a la vez cómo hay que diseñar una imagen de marca, ¿no? El posicionamiento metodológico, epistemológico, tiene una clara impronta Foucaultiana. Estos estudios críticos son relativamente escasos en la región, si bien en Colombia hay algunos críticos, como les digo, no en el sentido de cuestionar a quienes nos dedicamos a esto, sino a los paradigmas que de alguna manera están por detrás de aquello, que aparecen ni siquiera de manera consciente, tal vez en algunos textos sí, más de manera consciente. Por ejemplo, en la estrategia empresarial, Michael Porter sí refuncionaliza los aportes de la microeconomía de la escuela de Harvard con los propios fines, digamos, manageriales, pero después, cuando los conceptos se secularizan, por así decirlo, y pasan a formar parte de los valores cotidianos, ya se pierde esa intención. Decimos, bueno, hablamos de personalizar, hay que adaptarse al cliente. Pero bueno, forma parte, como dicen en la sociología, de un ethos, de un espíritu de época. ¿Podríamos hablar de otra cosa? Sí, bueno, a eso va la genealogía, decir, tal vez podemos hablar de otra cosa y podemos hacer otras cosas que no son las que venimos haciendo y diciendo y normalizando hace más de 30 o 40 años. Así que, bueno, básicamente ese es el artículo. Presento una malla, como les digo, metodológica. Faltan esas otras dos patas, decir, bueno, vamos a entrevistar, por ejemplo, a profesores académicos y demás del marketing, del diseño, si se quiere, y ver si encontramos en su discurso esto que les estoy diciendo, que son 3 o 4 cositas que se repiten más o menos matizadas, más o menos ayornadas, y también podríamos ir a ver si el sujeto se identifica de esa manera, porque una cosa es decirlo, hacerlo, y otra es realmente haberlo hecho carne, que esa es la última pata de la filosofía Foucaultiana, que es el sujeto sujetado. Bueno, eso. Muchas gracias. Buenísimo, Fernando. Gracias a vos. Qué bueno que te pudiste sumar y bueno, sumar otra voz más a este discurso de los equipos está genial. Y todavía, de hecho, estamos a tiempo de sumar otras voces, así que si, como dijo Fabiola al comienzo, si dentro del público hay alguien que esté en la temática y esté interesado en vincularse, desde ya están invitados a, por lo menos, a proponer artículos o temáticas para poder sumar a este cuaderno que está en proceso. Esa es la particularidad que comentamos al comienzo que tiene este cuaderno en sí. Fabi, la verdad que estoy muy entusiasmado, ya quiero leer los artículos. No, es que allá lejos y hace tiempo, cuando nos encontramos con este grupete en nuestro Zoom, decíamos como que en realidad nosotros teníamos como un nicho de trabajo en cuanto a la comunicación y este tema de las marcas, del branding y todas estas cuestiones teóricas que fueron hoy surgiendo maravillosas. Teníamos un nicho, porque la verdad estábamos atravesados por otras disciplinas, más del campo del diseño y sus problemáticas, y la verdad que bueno, fue un hallazgo presentado por otra coordinadora de nuestros cuadernos, a quien siempre la tenemos en el corazón, Susi, y la verdad que fue increíble, porque además esta cuestión de que se pudieron sumar, que ya se conocían, Carlos con Paco y con Francisco, bueno, son cosas del universo mágico que está buenísimo. Y Fernando, un lujo escucharte, la verdad, hermoso el recorrido que hiciste, súper interesante. Yo soy del campo de la publicidad, así que colegas me han hoy agradecida de todo lo que me llevo. Y bueno, no más. Esto, como les decía a los que se fueron sumando después, quizá no lo escucharon, esta publicación que coordinan en este momento Carlos, Francisco y Paco, al cual se sumaron todas las voces que escuchamos, realmente no está cerrada, ¿no? Por supuesto, invitamos a los que hoy hayan escuchado, les interese. Yo ya tomé algunas notas que después te voy a decir a vos, Paco y Francisco, y también Carlos, por el tema de nuestros posgrados, de la maestría, del doctorado. Me interesa, ¿no?, cruzar algunos saberes con los que estuvieron exponiendo. Así que bueno, está abierto. El cuaderno
en septiembre tiene una fecha, de alguna manera, porque si no seguimos así. Pero la realidad es que se puedan seguir sumando posibilidades porque este es un primer número. El encuentro del año que viene, 2023, estaremos en esta misma situación, con ya este cuaderno publicado y el futuro de un próximo número, ¿no? Este es el camino. Así que, bueno, felicitaciones. No sé si Paco, Carlos, Paco no está, creo que se fue, pero Francisco, Carlos, ¿quieren ajustar algo? Nada, yo por mi parte decir que todos los temas, los de mi equipo los conozco bien, pero hoy que he descubierto los del equipo de Carlos, pues me parecen todos fascinantes. Alguno hay que me hace volar la cabeza con la imaginación y por supuesto también el de Fernando. Así que encantado de poder compartir. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, Carlos. Bueno, nada, Fabi y Alejo, reiterar pues ahí como la disposición siempre a sumar, a colaborar. Medellín de puertas abiertas siempre cuando se les ocurra algo, o aunque no se les ocurra, aquí estamos siempre dispuestos a sumar y a ponerle amor a las cosas y a hacerlas bonitas y con normas APA si es del caso. Bien. La pesadilla nos persigue de eso. Es la que nos toca, es la que nos toca. Está bonito, la publicidad, el love marks y todo esto, el branding no sé cuánto, y mira, después normas APA. No, yo quería, hablando de eso justamente, Fabi, yo quería hacer un paréntesis en lo personal, siendo que yo no pertenezco al palo de todas y todos ustedes, sino que soy del diseño industrial y más específicamente la historia del diseño. Me llevo más allá de que conocía más o menos por dónde iba cada artículo, pero ahora presentado por sus autoras y autores, me llevo una muy grata sensación de que el mundo del que estuvieron hablando no pertenece solamente a quienes lo dominan y quienes en lo cotidiano producen productos o sensaciones para ser consumidas y nada más, sino que hay otras miradas y hay otras formas de entender ese mundo que nos conecta con algo mucho más importante y mucho más humano que esa mera estructura mercantilista y capitalista en la cual estamos por ahora inmersos, esperemos que no sea ad eternum, pero ya insisto con esta idea de que ya estoy ansioso de leer los artículos, en particular algunos más que otros, pero todos en fin. Así que muchas gracias por nuestra parte. De hecho, Fabi, nos tenemos que ir a la otra, sesión. ¿Había alguna pregunta ahí en el chat, Cris? No, en el chat no vi. No, yo tiré algunas cosas, pero acá hay una pregunta. Ah, bueno, la que había hecho yo. Sí, un poco polémica. Podríamos tener toda una hora más, creo yo. Pero yo se la había contestado por el interno. Ya fue contestado. Para todos, claro. O sea, obviamente si estamos hablando de marca, pues siempre va a estar como implícito ese tema de hay que vender. No sé si necesariamente tenga que ser la venta capitalista, pero hay que vender. Y lo que le contaba Alejo por interno y a Carlos Arango es que hay un ejemplo bien importante en Nike. Nike ha venido trabajando el empoderamiento femenino desde sus campañas, empoderamiento femenino a través del deporte, y en esa interseccionalidad lo cruzan con la raza, por ejemplo, y con el ciclo de vida. No solamente le habla a las mujeres que podemos comprar los tenis para nosotras mismas, sino a las que se los compramos, a las niñas. Entonces, ahí hay un tema bastante importante. Nike, bueno, y puedo decir otras más. También te hablaba de Ésica. Ésica es una marca peruana, pues finalmente es Belcorp, la marca corporativa, y redefinió su ADN de marca con base en el tema del empoderamiento femenino. Obviamente digámoslo, es más fácil para este tipo de marcas que ya tienen un público cautivo, que son las mujeres, hablarle a ellas. Pero entonces aquí el tema no es qué les vendo, sino qué discurso empiezo a construir en estas audiencias, ¿cierto? Porque ahorita lo decía Natalia, hay muchos discursos y se normalizan muchas cosas.
Entonces, muchas cosas que la cultura, y estamos hablando de una cultura, la nuestra, la latina, es una cultura machista, patriarcal, ha venido normalizando y ya es como la hora de despertar. Entonces, las marcas están despertando también en ese discurso publicitario y empoderando no solo a las mujeres, sino también a las niñas. Fernando, ¿quieres decir algo? Sí, yo quería ser breve y aprovechar, como les dije, que habían compañeros, colegas de España y Colombia. Si les puedo dejar mi correo y si me pueden sugerir cuáles han sido los libros, digamos, mainstream que circularon en las universidades, en las escuelas de negocio, sobre marketing, pero de autores colombianos o españoles. Quiero ver cómo fueron las traducciones. Yo recién decía la palabra mercadotecnia y demás, en la Argentina desapareció y marketing, por ejemplo, mi carrera ya es licenciado en marketing, desapareció mercadotecnia, desapareció mercadeo, de los títulos al menos. Me gustaría ver cómo ha sido la impronta que se les dio en esos países para tratar de ser más específico, más allá que en la sociología nos gusta armar grandes mallas así que se nos imponen, pero me gustaría eso. Y por otro lado, bueno, agradecerles y también agradecerle a Fabiola y a Alejo lo aceitado que tienen el proceso, con lo que cuesta encontrar una revista que te respondan y que te envíen un certificado. Así que en esto de las métricas de la carrera de investigador funciona excelente, así que si está el certificado del coloquio también, se los aplaudo, lo que sea, pero está muy bien. Lo felicito y la felicito. Bueno, muchas gracias. Yo Gracias. cierro con una pregunta que dejo no para que se conteste, sino para seguir pensando desde ese tema tan interesante que ha expuesto Ana Catalina. Es esta idea de, bueno, bien por Nike, bien por la otra marca peruana. Acá en Argentina se ha impuesto recientemente el cupo trans por lo menos para el gobierno, para los cargos públicos, y eso se hace eco en varias empresas privadas, por supuesto, de a poquito, muy de a poquito, pero me pregunto hasta qué punto las grandes empresas como Nike, por ejemplo, realmente tienen acceso o cupo, diversidades, y también los feminismos, por supuesto, pero digo, todas las amplias diversidades, ¿no? Hasta qué punto realmente se toma en serio y hay dentro de sus planteles gente trabajando desde la diversidad y proponiendo desde ese saber propio y vivencial permanente y cotidiano a las marcas. Así que bueno, yo les agradezco enormemente a todas y a todos, y nos estaremos viendo pronto, ¿sí? Un cariño. Gracias a todos los participantes invitados.